Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, bellezas? Espero que estén teniendo un día lleno de energía y cosas buenas. Y si no es así, no se preocupen. Aquí estamos para ofrecerles un escape, una dosis de entretenimiento y, como siempre, algo en que pensar. Hoy presten mucha atención porque tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que arde en el corazón de los fans y que nos tiene a todos con el radar encendido: la relación entre Serkan y Özge. Sí, lo sé, lo sé. El título lo dice todo. Este tema es jugoso, está lleno de secretos, y la curiosidad nos carcome a todos. El mundo del espectáculo, como ya sabemos, es un laberinto de emociones, donde la realidad y la ficción a menudo se entrelazan de manera inesperada. Y en este caso, la historia de Serkan y Özge parece ser una novela llena de giros, secretos a voces, y una tensión palpable que mantiene a todos en vilo. Hemos recibido una avalancha de mensajes, comentarios, y vamos. La gente está obsesionada. Y con razón. La química entre ellos es innegable y las pistas que han dejado, intencionalmente o no, son suficientes para alimentar una investigación digna de detectives. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este enigma. Vamos a analizarlo todo: rumores, fuentes cercanas, análisis de redes sociales, gestos, miradas, todo. Pero antes de empezar a desentrañar esta historia, si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida. Considera suscribirte al canal. Dale al botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo vídeo. Cada semana nos dedicamos a desvelar secretos, a analizar el chisme y a explorar los dramas más candentes del mundo del espectáculo. No te lo puedes perder. Únete a nuestra comunidad. Ahora sí. Regresemos a Serkan y Özge. ¿De qué estamos hablando exactamente? La situación, como ya mencioné, es compleja. Y para entenderla, hay que empezar por el principio. El contexto: 2 estrellas brillantes. Primero, debemos tener en cuenta que Serkan y Özge son 2 personalidades muy conocidas, con carreras exitosas y consolidadas. Cada uno tiene su propio público, su propia base de fans, y por supuesto, su propia vida personal. Son figuras públicas con una gran responsabilidad, y saben que cada paso que dan es observado y analizado. Han trabajado juntos en proyectos, lo que en el mundo del entretenimiento es como poner un fósforo cerca de la pólvora. La química en pantalla, los gestos, las miradas cómplices, todo eso alimenta la imaginación del público. Y cuando esa química parece traspasar la pantalla, la especulación se dispara. Han compartido momentos importantes, han superado desafíos juntos, y eso, inevitablemente, crea un vínculo. Han estado en rodajes, han trabajado en largas jornadas, y eso crea una conexión especial. La convivencia, la presión, la camaradería, todo contribuye a que se fortalezca esa relación. Pero, ¿hasta dónde llega esa conexión? Esa es la pregunta del millón. Las fuentes, ¿qué dicen los de adentro? Hemos estado investigando, y cuando digo investigando, me refiero a contactar a personas que están dentro del círculo. Compañeros de trabajo, amigos, gente que trabaja en los sets de rodaje. Hemos recopilado información de diversas fuentes, y el consenso general es que efectivamente hay algo que no se ve a simple vista. Una tensión. Un magnetismo. Una conexión especial. Las fuentes describen una especie de electricidad en el aire cuando están juntos. Una sensación de que hay algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. No necesariamente tiene que ser romántico, aunque ya hablaremos de eso más adelante. Lo que sí parece ser cierto es que hay un respeto mutuo muy fuerte. Una admiración. Un vínculo que va más allá de lo profesional. Han compartido momentos importantes, han superado desafíos juntos, y eso, inevitablemente, crea un vínculo. Pero la pregunta es, ¿este vínculo se ha transformado en algo más? Las fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato, han compartido pequeños detalles. Miradas prolongadas, risas compartidas, conversaciones en tono confidencial. Todo esto alimenta la especulación. Y por supuesto, las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para que esta especulación se dispare. El poder de las redes sociales, un mar de pistas.
Hemos pasado horas analizando redes sociales, buscando pistas en fotos, vídeos y comentarios. Y, madre mía, la cantidad de detalles que podemos encontrar es asombrosa. Los fans, por su parte, han creado sus propias teorías y análisis. Montajes, vídeos editados con momentos clave, teorías elaboradas, todo para alimentar el misterio. El análisis de los gestos es crucial. La forma en que se miran, cómo se ríen, cómo se acercan a hablarse en eventos, son detalles que por sí solos no significan nada, pero combinados pueden dar una imagen más clara. Se dan cuenta de cómo se buscan con la mirada en las fotos grupales. ¿Cómo se buscan en eventos? Son pequeñas cosas, pero, insisto, las pequeñas cosas a veces dicen más que las grandes. Otro aspecto interesante es el tema de la privacidad. Ambos son muy celosos de su vida personal, y aunque son figuras públicas, intentan mantener su intimidad a salvo. Sin embargo, a veces las defensas se relajan y se filtran pequeños detalles. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno de ellos comenta en una foto del otro? ¿O cuando los vemos interactuar en los stories de Instagram? Los likes, los comentarios. Todo suma. Y por supuesto, los fans están pendientes de todo. Los fans son los verdaderos detectives de este misterio. Están constantemente escudriñando, buscando pistas, creando teorías y compartiéndolas en las redes sociales. Además, las redes sociales son una ventana a la vida cotidiana. Podemos ver cómo interactúan, cómo se relacionan y cómo se expresan. Y en ocasiones se filtran pequeños detalles que nos dan una idea de lo que está pasando. ***, rumores, cenas y salidas, más allá del trabajo, ***. También hemos recibido información de personas que aseguran haberlos visto juntos fuera del ámbito laboral. Cenas, salidas. Pero ojo, esto hay que tomarlo con pinzas. Los rumores siempre pueden exagerarse. Sin embargo, si sumamos todas las piezas del rompecabezas, la imagen que se dibuja es intrigante. Se habla de cenas románticas, de salidas nocturnas, de encuentros discretos. Pero, una vez más, hay que ser cautelosos. La información es difícil de verificar, y es importante no caer en la especulación. Lo importante es analizar todas las fuentes de información. Combinar los testimonios de las fuentes con el análisis de las redes sociales, y con la información que se filtra a través de los rumores. De esta forma podemos tener una imagen más completa y precisa de la situación. ***, la tensión secreta, un conflicto interno, ***. Las fuentes nos dicen que a veces se siente como una especie de conflicto. Como si hubiera algo que no se atreven a expresar abiertamente. Un secreto que guardan con recelo. ¿Miedo al que dirán? ¿Miedo a estropear una amistad? ¿Miedo a arriesgar sus carreras? O tal vez, simplemente no es el momento. La tensión, según nuestras fuentes, es palpable. Se siente en el ambiente, en la forma en que se miran, en la forma en que se evitan. Es como si estuvieran caminando sobre brasas, tratando de no quemarse. Es posible que haya un conflicto interno. Que haya sentimientos encontrados, dudas, miedos. La situación es delicada, y es comprensible que quieran protegerse. Y aquí, es importante mencionar la complejidad de la fama. Ambos son figuras públicas. Cada paso que dan es analizado y juzgado. Y eso, inevitablemente, genera presión. ***, las barreras, amor prohibido, ***. Por supuesto, también hay que tener en cuenta las posibles barreras. ¿Tienen pareja? ¿Están comprometidos? ¿Hay otras personas involucradas? Todas estas preguntas añaden más capas de complejidad a la situación. El hecho de que uno o ambos estén comprometidos, casados, o en una relación, cambiaría radicalmente la dinámica. Implicaría un conflicto de intereses, y haría que la situación fuera aún más delicada. Sin embargo, hasta ahora, no hay información oficial al respecto. No hay noticias de compromisos ni de matrimonios. Pero por supuesto, la privacidad es un factor importante, y es posible que quieran mantener sus vidas personales en secreto. ***, respeto mutuo y admiración, un vínculo fuerte ***. Lo importante es que independientemente de lo que haya entre ellos, parece haber un respeto mutuo muy fuerte. Se apoyan, se cuidan, y eso es algo que se nota.
Incluso en algunas entrevistas, se han dedicado palabras muy bonitas, resaltando el valor de su amistad y admiración. Este respeto es clave. Indica que pase lo que pase, hay un vínculo sólido entre ellos. Un vínculo que va más allá de la simple atracción o el interés romántico. La admiración también es evidente. Se admiran mutuamente por sus talentos, por su profesionalismo y por su personalidad. Y eso, sin duda, es un factor importante. *** Momentos críticos, a punto de desbordarse, ***. Ahora, volviendo a lo que nos dicen las fuentes, parece que ha habido momentos críticos. Momentos en los que la tensión ha alcanzado su punto máximo y donde las emociones han estado a flor de piel. Momentos en los que la decisión de seguir adelante o de tomar caminos separados ha estado a punto de tomarse. Estos momentos críticos son cruciales. Son los momentos en los que la relación se pone a prueba. Son los momentos en los que se toman decisiones importantes. ¿Qué ha pasado en estos momentos? ¿Cómo han reaccionado? ¿Qué decisiones han tomado? Estas son preguntas que por ahora no tienen respuesta. *** El futuro, ¿qué pasará? ***. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la tensión se convierte en algo más? ¿Cómo reaccionan cuando los sentimientos se desbordan? ¿Cómo deciden actuar, teniendo en cuenta todo lo que está en juego? El futuro de Serkan y Özge es incierto. Nadie sabe qué pasará. Pero una cosa es segura, su historia es un misterio que nos tiene a todos pegados a la pantalla. ¿Decidirán arriesgarlo todo? ¿Se atreverán a dar el paso? ¿O decidirán mantener las cosas en secreto? El tiempo lo dirá. *** Conclusión. Un enigma en el mundo del espectáculo ***. En resumen, la situación entre Serkan y Özge es un enigma. Hay indicios claros de una conexión especial, una tensión palpable y un secreto que por ahora permanece bien guardado. Pero como siempre digo, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Las historias cambian, evolucionan, y lo que hoy es un rumor, mañana puede ser una realidad. Hemos analizado la tensión existente entre Serkan y Özge, basándonos en fuentes cercanas, en el análisis de redes sociales y en lo que hemos podido recopilar. Vimos que hay una clara conexión, un magnetismo, y una serie de factores que mantienen el misterio abierto. Y por supuesto que hay secretos que por ahora permanecen ocultos. *** Tu opinión cuenta, ***. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿Tienen alguna teoría? Déjenlo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Recuerden que lo importante es el respeto y la empatía. No juzguemos ni difamemos. Simplemente disfrutemos del misterio y de la emoción. Y como siempre, si les gustó el vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios y los secretos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es un arte y nosotros somos los artistas.